Mi nombre es Amira y tengo 28 años. El 8 de septiembre de 2019, fui sentenciada a muerte por mi propio padre. Era una princesa saudí nacida en una riqueza y un poder inimaginables. Pero ese día, enfrenté la ejecución por negarme a casarme con mi medio hermano. Lo que sucedió después lo cambió todo. Nací en el Palacio de Riad en una tarde abrasadora de julio de 1991. La tercera hija del príncipe Abdullah, un miembro menor de la familia real saudí. Desde mis primeros recuerdos, estuve rodeada de pisos de mármol que se extendían como lagos congelados, candelabros de cristal que proyectaban patrones de arcoíris sobre tapices de seda, y sirvientes que se movían como fantasmas a través de corredores alineados con oro. Mi dormitorio solo era más grande que las casas de la mayoría de las personas, lleno de muñecas de París, vestidos de Milán, y juguetes con los que nunca jugué porque estaba demasiado ocupada memorizando versos del Corán. Todas las mañanas al amanecer, escuchaba el llamado a la oración resonando a través de los pasillos del palacio. A los 7 años, realizaba las 5 oraciones diarias sin falta. Mi tutora islámica privada Mariam llegaba cada mañana después de la oración del Fajr llevando su copia gastada del Corán y un palo de madera que usaba para corregir mi pronunciación. Todavía puedo sentir el peso de ese libro sagrado en mis pequeñas manos mientras recitaba verso tras verso. Mi voz uniéndose al coro de mis hermanas en nuestra sala de estudio privada. Competíamos para ver quién podía memorizar capítulos más rápido, quién podía recitar con el acento árabe más perfecto. Ganaba esas competiciones a menudo, y mi padre me recompensaba con perfumes raros de Francia o joyería que costaba más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. El Islam no era solo nuestra religión. Era el aire que respirábamos, el fundamento sobre el que se construía cada decisión, la lente a través de la cual veíamos cada aspecto de la existencia. Cuando cumplí 12 años y comencé a usar la abaya negra completa y el niqab fuera de nuestros cuartos familiares, me sentí orgullosa. Creía que estaba protegiendo mi modestia, honrando a Alá y siguiendo el ejemplo perfecto establecido por las esposas del profeta Mahoma. La tela negra que me cubría de pies a cabeza se sentía como una insignia de rectitud. Compadecía a las mujeres que vislumbraba en canales de televisión prohibidos, caminando con el cabello descubierto, los brazos expuestos, sus voces escuchadas en espacios públicos. Qué perdidas parecían, qué lejos de la guía de Alá. Mi madre, la princesa Nura, rara vez hablaba a menos que mi padre le hablara. Se movía por el palacio como una hermosa sombra, siempre perfectamente vestida, siempre silenciosa en presencia de hombres, siempre lista con un recordatorio gentil sobre el comportamiento islámico apropiado para sus hijas. Nos enseñó que el mayor honor de una mujer era su obediencia a su padre y más tarde a su esposo. Explicó que Alá había creado a las mujeres para ser protegidas y guiadas por hombres y que nuestra sumisión era un acto de adoración. Nunca cuestioné estas enseñanzas porque nunca había conocido otra forma de pensar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no sabía que ya estaba en prisión. El palacio tenía más de 200 habitaciones, pero solo se nos permitía usar ciertas áreas. Teníamos aviones privados, pero solo podíamos viajar a destinos aprobados con guardianes masculinos. Usábamos diamantes que valían millones, pero no podíamos elegir nuestra propia ropa sin aprobación. Teníamos la mejor educación que el dinero podía proporcionar, pero ciertos temas estaban prohibidos. La historia se enseñaba solo desde una perspectiva islámica. La ciencia se filtraba a través de la interpretación religiosa. La literatura significaba poesía islámica y obras clásicas aprobadas. El Internet estaba fuertemente monitoreado, aunque a veces lograba vislumbrar el mundo exterior a través de las redes sociales antes de que nuestro supervisor digital notara y bloqueara el contenido. Vi a mis hermanas mayores desaparecer en matrimonios que nunca eligieron. Fátima, mi hermana mayor, se casó a los 17 con un primo que había conocido solo 2 veces. Recuerdo su día de bodas,
como se paraba como una hermosa estatua en su vestido bordado con oro, sus ojos vacíos, su sonrisa ensayada, se mudó al complejo de su familia, y la vimos quizás 4 veces al año después de eso. Siempre acompañada por su esposo o sus parientes, siempre más callada de lo que solía ser. Mi segunda hermana, Laia, se casó con un empresario 40 años mayor que ella. En su boda, me susurró que se sentía como si estuviera asistiendo a su propio funeral. Estos matrimonios se celebraban como grandes éxitos, alianzas que fortalecían la posición política y económica de nuestra familia. A veces durante mis momentos secretos en línea, veía vídeos de mujeres en otros países. Mujeres que conducían autos, que elegían sus propias carreras, que se casaban por amor, que podían viajar solas, que podían expresar sus opiniones en público. Sentía un extraño agitamiento en mi pecho cuando las veía, algo que no podía nombrar. No era exactamente celos porque me habían enseñado que estas mujeres estaban equivocadas, que su aparente libertad era en realidad esclavitud espiritual. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que se movían por el mundo que llamaba a una parte de mí que no entendía. Hazte esta pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que no eras verdaderamente libre? Para mí, fue un despertar gradual, como el amanecer arrastrándose por el desierto. Pequeños momentos en los que me sorprendía preguntándome por qué necesitaba permiso para caminar en mi propio jardín, por qué mi voz no debería ser escuchada por hombres fuera de mi familia, por qué mis sueños importaban menos que los de mis hermanos simplemente por el cuerpo que Alá me había dado. Estos pensamientos se sentían peligrosos, incluso blasfemos, y rápidamente los alejaba con oraciones extras y recitación del Corán. A los 25 años, me consideraban prácticamente una solterona según los estándares del palacio. La mayoría de mis primas y amigas se habían casado años antes. Mi padre había rechazado varias propuestas de matrimonio por razones que nunca me explicó. Comencé a esperar en secreto que quizás me olvidaran, que me permitieran permanecer soltera y dedicar mi vida al estudio religioso. Incluso me atreví a soñar con convertirme en una erudita islámica, enseñando a otras jóvenes sobre la fe y la devoción. Estos sueños se sentían tan puros, tan rectos que seguramente Alá los bendeciría. Nunca imaginé que mi padre había estado esperando la oportunidad política perfecta para presentarse. Nunca sospeché que mi estado de soltera no era descuido sino estrategia. Vivía en mi jaula dorada contando cuentas de oración y memorizando versos. Completamente inconsciente de que la trampa estaba a punto de cerrarse alrededor de mí para siempre. El 3 de septiembre de 2019, fui convocada al majlis privado de mi padre, su sala de consejo formal, donde se tomaban decisiones familiares importantes. La habitación olía a incienso y oud caro con alfombras persas cubriendo pisos de mármol y cojines arreglados en un semicírculo perfecto frente a su silla ornamentada. Cortinas pesadas bloqueaban la mayor parte de la luz solar de la tarde, proyectando todo en sombras. Mi padre se sentaba rígido y formal, todavía usando su amplio tobe de las oraciones matutinas. Mi tío Mansour y mi hermano mayor Faisal lo flanqueaban a ambos lados, sus rostros máscaras y legibles. El momento en que entré y vi su arreglo, mi estómago se hundió. Esto no era una reunión familiar casual. Realicé el saludo tradicional, besando la frente de mi padre y tomando mi lugar en el cojín designado frente a ellos. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi padre carraspeó, un sonido que siempre me había hecho enderezar la espalda con atención desde la infancia. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de una autoridad absoluta que no admitía discusión. Amira, tienes 28 años. Has sido bendecida por Alá con belleza, inteligencia y nacimiento noble. Es hora de que cumplas con tu deber como hija de esta casa. Hizo una pausa, estudiando mi rostro con esos ojos oscuros que siempre parecían ver directamente a través de mí. Tu primo Khaled Rashid ha solicitado formalmente tu mano en matrimonio.
Las familias han acordado. Los contratos se firmarán dentro del mes. La habitación sintió como si estuviera girando mientras sus palabras me golpeaban. Khaled era mi medio hermano a través de la segunda esposa de mi padre, un hombre al que había crecido llamando hermano, compartiendo comidas de infancia y celebraciones familiares con. Ya tenía 45 años casado con 3 esposas con hijos mayores que algunos de mis primos menores. El pensamiento de él tocándome, de compartir una cama con él, de tener sus hijos, envió olas de náuseas a través de todo mi cuerpo. Esto no era solo un matrimonio arreglado. Esto era algo que se sentía fundamentalmente equivocado en cada fibra de mi ser. Mi tío Mansour se inclinó hacia adelante, su voz tomando el tono que usaba cuando explicaba asuntos religiosos. Esta unión fortalecerá la posición de nuestra familia en las provincias orientales. Los intereses comerciales de Khaled combinados con nuestras conexiones políticas crearán oportunidades para la próxima generación. Es una alianza estratégica bendecida por la ley islámica y la tradición familiar. Hablaba de mí como si fuera una pieza de propiedad siendo evaluada, listando mi valor en términos de conexiones y linajes. Mi padre continuó, delineando los detalles con el mismo tono impasible que podría usar para discutir una transacción comercial. La boda tendría lugar en 2 meses. Me mudaría al complejo de Khaled en Dammam, convirtiéndome en su 4ª esposa. Mis hijos heredarían riqueza y estatus significativos. Las familias ganarían protección mutua y ventajas económicas. Mientras hablaba, sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho, como hielo rompiéndose en un lago congelado. Me estaban intercambiando como una pieza de propiedad. Y esperaban que estuviera agradecida por el honor. Intenté encontrar mi voz, intenté formar palabras que pudieran expresar el horror creciendo dentro de mí. Padre, pero levantó la mano, silenciándome antes de que pudiera continuar. No hay nada que discutir, Amira. Esta es la voluntad de Alá expresada a través de la sabiduría de tu familia. Darás gracias a Alá por proporcionar un esposo tan adecuado y por permitirte servir los intereses de tu familia. Su tono sugería que mi aceptación no era una solicitud sino una suposición. Algo profundo dentro de mí gritaba que esto estaba fundamentalmente equivocado. No equivocado según la ley humana o la convención social, sino equivocado de una manera que parecía violar algo sagrado sobre la dignidad y la elección humana. Me habían criado para creer que la ley islámica era perfecta, que la autoridad familiar era divina, que la sumisión era mi llamado más alto como mujer. Pero sentada en esa habitación, escuchándolos planear mi futuro sin ninguna consideración por mis sentimientos o deseos, sentí una revuelta comenzando en mi alma. El coraje vino de algún lugar que no reconocí, algún lugar más profundo que mi entrenamiento religioso o condicionamiento cultural. Miré a mi padre directamente a los ojos, algo que rara vez había hecho desde la infancia, y dije una palabra que lo cambiaría todo. No. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de mi tío se abrió ligeramente. Los ojos de mi hermano se ampliaron con shock. El rostro de mi padre pasó por una serie de expresiones de sorpresa a confusión a rabia creciente. Nadie aparentemente había considerado la posibilidad de que pudiera negarme. ¿Qué dijiste? La voz de mi padre era peligrosamente tranquila. El tono que siempre había precedido un castigo severo cuando era niña. Dije, no, padre. No puedo casarme con Khaled. No me casaré con él. Mi voz era más firme de lo que me sentía por dentro, aunque mis manos temblaban. Acababa de cometer el pecado imperdonable en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra comprensión de la obediencia islámica. Había desobedecido el comando directo de mi padre respecto al matrimonio. El área donde su autoridad se consideraba más absoluta y divinamente sancionada. La explosión de rabia que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado.
Mi padre se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Su rostro se volvió púrpura de furia mientras comenzaba a gritar sobre desobediencia, sobre vergüenza, sobre cómo estaba destruyendo el honor de la familia y desafiando los comandos claros de Alá. Mi tío se unió citando versos sobre obediencia a los padres y el fuego del infierno que esperaba a las hijas rebeldes. Mi hermano me llamó egoísta y tonta, diciendo que estaba tirando un regalo de Dios. Pero incluso mientras rugían a mi alrededor, incluso mientras sus palabras caían como golpes físicos, sentí algo que nunca había experimentado antes. A pesar del terror corriendo por mis venas, a pesar de saber que acababa de declarar la guerra a todo lo que me habían enseñado que era sagrado, había una pequeña llama de algo que podría haber sido dignidad quemando en mi pecho. Durante los días siguientes, la campaña de presión comenzó en serio. Eruditos religiosos fueron traídos al palacio para explicarme por qué mi negativa no era solo desobediente sino realmente pecaminosa según la ley islámica. Citaron hadices sobre hijas que obedecían a sus padres siendo garantizadas el paraíso y otros sobre aquellas que desobedecían enfrentando castigo divino. Mi madre lloró y suplicó, explicando cómo mi desafío estaba trayendo vergüenza a todas las mujeres de nuestra familia. Mis tías se turnaron visitando mi habitación, compartiendo historias de mujeres que habían aprendido a amar a sus esposos arreglados y encontrar felicidad en la sumisión. Trajeron a Khaled mismo para hablar conmigo, pensando que quizás su presencia cambiaría mi mente. Se sentó frente a mí en la sala de recepción formal de nuestra familia, hablando gentilmente sobre sus intenciones de tratarme bien, de proveer para mí generosamente, de honrarme como su esposa. Pero todo lo que podía ver cuando lo miraba era al hermano que me había enseñado a montar caballos, que había asistido a mis fiestas de cumpleaños de infancia, que había estado presente en reuniones familiares toda mi vida. Lo equivocado de ello se sentía como veneno en mis venas. ¿Alguna vez has estado sola contra todos los que amabas? ¿Alguna vez has sentido el peso de un mundo entero presionándote, exigiendo que traiciones algo fundamental en tu propia alma? Esa era mi realidad en esos días de septiembre mientras la presión montaba desde todas las direcciones y me di cuenta de que mi única palabra de negativa había puesto en movimiento eventos que pronto espiralarían más allá del control de cualquiera. Aún no sabía que la rabia de mi padre se estaba endureciendo en algo mucho más peligroso que un conflicto familiar. No entendía que en su mente mi continuo desafío se estaba convirtiendo no solo en desobediencia sino en una amenaza a todo lo que creía sobre autoridad, religión y honor familiar. La trampa se estaba cerrando alrededor de mí y pronto descubriría exactamente hasta dónde estaba dispuesto a ir para romper mi rebelión y restaurar lo que veía como el orden natural de las cosas. 3 días después de mi negativa, los guardias del palacio aparecieron fuera de la puerta de mi dormitorio. No la seguridad habitual del hogar que sonreía y asentía respetuosamente cuando me veían, sino hombres de rostro pétreo que nunca había visto antes. Se paraban en atención con las manos entrelazadas detrás de la espalda, sus ojos fijos directamente adelante, transformando mi santuario privado en una celda de prisión. Cuando intenté salir para mi caminata habitual de la tarde en el jardín, uno de ellos dio un paso adelante y sacudió silenciosamente la cabeza. No se necesitaban palabras. Estaba oficialmente bajo arresto domiciliario. Mis sirvientas personales fueron despedidas ese mismo día. Fátima, que había trenzado mi cabello desde que tenía 7 años, vino a mi habitación llorando mientras empacaba sus pocas pertenencias. Susurró que le habían prohibido hablar conmigo, prohibido tocarme, prohibido proporcionar cualquier asistencia más allá de entregar comidas. El aislamiento era quirúrgico en su precisión, cortándome de cada conexión humana que podría ofrecer consuelo o apoyo. Incluso mi hermana menor, no, estaba prohibida de visitarme. La vi desde mi ventana mientras estaba fuera de las murallas del palacio, llorando y gesticulando hacia mi habitación mientras los guardias la alejaban. Mis comidas se volvieron cada vez más escasas. Donde una vez había recibido elaborados spreads de cordero, arroz, frutas frescas y pasteles delicados, ahora me daban pan simple,
agua y sopa delgada 1 o 2 veces al día. El mensaje era claro. Mi comodidad, mi dignidad, mi propio sustento dependían enteramente de mi cumplimiento. Me estaban rompiendo pieza por pieza, usando el hambre y el aislamiento como armas contra mi voluntad obstinada. El 7 de septiembre, exactamente 4 días después de mi negativa inicial, fui convocada a la sala de tribunal formal del palacio, una cámara que solo había visto durante grandes celebraciones familiares. La habitación había sido transformada en algo que se asemejaba a un tribunal islámico. Sillas de madera pesada estaban arregladas en un semicírculo con mi padre sentado en la posición central como un juez jefe. Mis tíos, mi hermano mayor y 3 eruditos religiosos que no reconocí lo flanqueaban a ambos lados. El aire estaba espeso con incienso y tensión. Me obligaron a pararme en el centro de la habitación mientras ellos permanecían sentados, un arreglo físico que enfatizaba mi impotencia. Uno de los eruditos, un hombre anciano con una barba gris que llegaba a su pecho, leyó cargos formales contra mí en árabe clásico. El lenguaje era tan arcaico y ceremonial que luché por entender cada palabra, pero el significado era inconfundible. Estaba siendo acusada de desobediencia a mi padre, trayendo vergüenza al nombre familiar y desafiando los comandos claros de la ley islámica respecto al matrimonio y la autoridad parental. No tenía abogado, no tenía defensor, no tenía voz en este procedimiento. Cuando intenté hablar, explicar mis sentimientos o defender mi posición, me dijeron que mis emociones eran irrelevantes para asuntos de ley religiosa y honor familiar. Los eruditos citaron verso tras verso del Corán y la literatura hadith, construyendo un caso de que mi negativa no era solo culturalmente inaceptable, sino espiritualmente condenatoria. Me pintaron como una hija rebelde que había sido corrompida por influencias modernas, que había perdido su camino y necesitaba corrección. La deliberación, si se podía llamar así, duró menos de 1 hora. El veredicto claramente había sido decidido antes de que entrara en la habitación. Mi padre se levantó y pronunció la sentencia en una voz que no admitía apelación. Era culpable de deshonrar a la familia y desafiar la voluntad de Alá. Tenía 7 días para reconsiderar mi posición y aceptar el arreglo matrimonial. Si continuaba negándome, enfrentaría la consecuencia última por traer vergüenza a nuestra noble línea de sangre. Asesinato de honor, lo llamó, aunque las palabras se sentían como agua helada en mis venas. Mi propio padre, el hombre que una vez me había llevado en sus hombros y me había comprado muñecas de tiendas de juguetes europeas, me estaba sentenciando a muerte por negarme a casarme con un hombre que se sentía como mi hermano. La ejecución estaba programada para el 15 de septiembre, exactamente 1 semana desde el pronunciamiento. 7 días para elegir entre una muerte viva y la muerte real. Me dieron 1 semana para elegir entre una muerte viva o la muerte real. Fui escoltada de regreso a mi habitación por los mismos guardias silenciosos, sus rostros sin mostrar emoción por lo que acababan de presenciar. Mi habitación, una vez mi refugio privado, llena de recuerdos de infancia y posesiones preciadas, ahora se sentía como una tumba. Las ventanas estaban enrejadas desde el exterior, aunque no había notado cuándo se había hecho esta modificación. Mi teléfono, laptop y cualquier medio de comunicación con el mundo exterior habían sido removidos. Incluso mis amados libros, incluyendo mi copia personal del Corán, con mis notas manuscritas en los márgenes, habían sido confiscados. Las noches se convirtieron en tramos interminables de tormento. El sueño me eludía completamente mientras mi mente corría entre incredulidad y terror. Ataques de pánico me agarraban sin aviso, dejándome jadeando por aire y aferrándome el pecho mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Perdí todo apetito por la comida escasa que proporcionaban. Mi cuerpo rechazando el sustento como si entendiera que ya estaba muerta en todos los sentidos que importaban. Durante el día, caminaba por mi habitación como un animal enjaulado, contando pasos entre las paredes, midiendo las dimensiones de mi prisión una y otra vez. Intenté orar,
volviéndome hacia la Meca y recitando las frases árabes familiares que había conocido desde la infancia, pero las palabras se sentían huecas y sin sentido. ¿Dónde estaba Alá en esta pesadilla? ¿Por qué estaba silencioso cuando más lo necesitaba? Las oraciones en las que había confiado toda mi vida ahora se sentían como rituales vacíos que no ofrecían consuelo, guía ni esperanza. Comencé a cuestionar todo lo que me habían enseñado sobre la fe, sobre la familia, sobre la naturaleza de Dios mismo. Si el Islam verdaderamente era la religión perfecta en la que me habían criado para creer, ¿por qué permitía esta crueldad? Si el honor familiar era sagrado, ¿por qué preservarlo requería destruir la vida de una hija? Si Alá era misericordioso y justo, ¿por qué permitía que esta injusticia se desplegara sin intervención? Para el 13 de septiembre, 2 días antes de mi ejecución programada, había alcanzado lo que se sentía como el fondo de la desesperación humana. No podía comer, no podía dormir, no podía encontrar paz en la oración ni esperanza en las escrituras. Mi reflejo en el espejo mostraba un fantasma de la mujer que había sido solo días antes. Mis ojos estaban huecos, mi rostro demacrado, mi espíritu completamente destrozado. Ni siquiera podía orar a Alá más porque me sentía completamente abandonada por él. Los miembros de la familia que una vez reclamaron amarme se habían transformado en mis verdugos. La fe que una vez había proporcionado estructura y significado a mi existencia ahora se sentía como una jaula diseñada para atraparme y destruirme. Todo lo que había confiado, todo lo que había creído, todo lo que una vez había tenido sentido sobre el mundo se había desmoronado en polvo. Mira dentro de tu propio corazón. Justo ahora y pregúntate, ¿alguna vez te has sentido completamente abandonado por Dios? ¿Alguna vez has alcanzado un punto donde todo lo que creías sobre el amor divino y la justicia parecía una mentira cruel? Esa era mi realidad mientras las horas tic-tac hacia mi fecha de ejecución. Sola en mi habitación de infancia que se había convertido en mi cámara de muerte. Sin a dónde volverme y nadie que me salvara, aún no sabía que mi hora más oscura estaba a punto de convertirse en el momento en que la verdadera luz finalmente rompería. No podía imaginar que mi completo abandono en realidad me estaba posicionando para descubrir un amor más poderoso que la familia, más duradero que la tradición, y más transformador que cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 28 años de fe islámica devota. En la noche del 13 de septiembre, con menos de 36 horas restantes antes de mi ejecución, los recuerdos comenzaron a surgir de los rincones más profundos de mi mente. Fragmentos de conversaciones prohibidas que casi había olvidado de repente se volvieron cristalinos, como si mi situación desesperada hubiera desbloqueado una cámara oculta en mi conciencia. Recordé a Mariam, una de nuestras empleadas domésticas filipinas que había trabajado en el palacio por más de una década. Durante momentos tranquilos cuando estábamos solas en la sala de lavandería o la cocina, a veces tarareaba melodías que no reconocía, canciones que llevaban un tipo diferente de paz que los naseed islámicos. Una tarde cuando quizás tenía 15 años, le pregunté sobre estas canciones. Miró alrededor nerviosamente antes de susurrar que eran himnos sobre Jesús a quien llamaba su Salvador. La palabra misma se sentía peligrosa en nuestro hogar islámico. Pero la habló con tanta ternura, tanta reverencia que se alojó en mi memoria como una semilla plantada en suelo secreto. Me dijo que Jesús amaba a todos incondicionalmente, que acogía a los rotos y desesperados, que ofrecía esperanza a aquellos que no tenían a dónde más volver. Recordé otra conversación con Sara, una mujer etíope que limpiaba nuestros cuartos privados. Había estado con nuestra familia por 8 años antes de que mi padre descubriera su fe cristiana y la despidiera inmediatamente. Pero en esos 8 años, ocasionalmente había compartido historias que contradecían todo lo que sabía sobre el cristianismo. Hablaba de un Dios que se sacrificó por la humanidad en lugar de demandar sacrificio humano. Un Dios que elevaba a las mujeres en lugar de subyugarlas. Un Dios cuyo amor no se ganaba a través de obediencia perfecta, sino dado libremente a los indignos.
Estos recuerdos enterrados bajo años de educación islámica y condicionamiento cultural ahora surgían a la superficie de mi conciencia con claridad sorprendente. Recordé oír que Jesús acogía a los marginados y desesperados, que tenía compasión especial por mujeres atrapadas e impotentes, que ofrecía libertad a aquellos cautivos por sistemas religiosos y sociales. Cuando el 14 de septiembre amaneció, mi último día de vida según el decreto de mi padre, me encontré pensando en estas conversaciones prohibidas con creciente desesperación. El Islam me había enseñado a temer y rechazar el cristianismo, a verlo como una religión corrompida que llevaba a la gente lejos de la verdad de Alá. Pero sentada en mi habitación de prisión, abandonada por el Alá al que había adorado fielmente por 28 años, comencé a preguntarme si todo lo que me habían enseñado era una mentira. Las horas se arrastraron con lentitud agonizante. Intenté una vez más orar a Alá, postrándome en mi alfombra de oración y recitando las frases árabes familiares que una vez habían traído consuelo. Pero el techo se sentía como piedra sobre mi cabeza. Mis palabras parecían rebotar sin alcanzar el cielo. Y el silencio de Alá era tan completo. Se sentía como burla. ¿Dónde estaba el Dios misericordioso y compasivo cuyos nombres había recitado miles de veces? ¿Dónde estaba su intervención para una hija clamando en necesidad desesperada? La noche cayó en lo que creía sería mi última tarde en la tierra. El palacio se volvió silencioso a mi alrededor con solo el sonido distante de guardias cambiando turnos para marcar el paso del tiempo. A las 11:47 de la noche, revisé el pequeño reloj en mi mesa de noche y me di cuenta de que tenía menos de 16 horas para vivir. El peso de esa realidad me aplastó con tanta fuerza que colapsé de rodillas, no en oración islámica formal, sino en desesperación humana completa. En ese momento de absoluta desesperanza, con lágrimas corriendo por mi rostro y mi cuerpo temblando de terror, me encontré diciendo palabras que nunca había dicho antes. Vinieron de algún lugar profundo en mi alma que había estado clamando en silencio por semanas. Jesús, susurré en la oscuridad de mi habitación. Si eres real, si verdaderamente amas a la gente como dicen, por favor ayúdame. No sé nada sobre ti excepto lo que los sirvientes me dijeron en secreto. No sé cómo orar a ti correctamente. Ni siquiera sé si puedes oírme. Pero voy a morir mañana y Alá me ha abandonado completamente. Si estás realmente allí, si realmente te importan las personas desesperadas, por favor muéstrame que eres real. La oración se sintió torpe e incierta comparada con las súplicas árabes pulidas que había memorizado desde la infancia. Pero vino de un lugar de desesperación auténtica que mis oraciones islámicas nunca habían tocado. No estaba recitando palabras memorizadas o siguiendo fórmulas prescritas. Estaba clamando a un Dios que apenas conocía, admitiendo mi completa impotencia y arrojándome a su misericordia. Lo que sucedió después desafió toda explicación natural que pudiera concebir. Dentro de momentos de terminar esa oración desesperada, un calor comenzó a extenderse por mi pecho, empezando desde algún lugar cerca de mi corazón y irradiando hacia afuera a través de todo mi cuerpo. No era calor físico, aunque la sensación era inconfundiblemente real. Era como ser envuelta en brazos invisibles, como ser sostenida por alguien que me amaba más de lo que nunca había sido amada antes. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente, incondicionalmente amada. El miedo que me había estado consumiendo por días comenzó a derretirse, reemplazado por una paz que nunca había experimentado en 28 años de adoración islámica. Esta no era la paz que venía de un rendimiento religioso perfecto o aprobación familiar. Esta era más profunda, más fundamental, como descubrir que el universo mismo era amistoso en lugar de hostil. Me sentí segura de una manera que no tenía nada que ver con mis circunstancias externas y todo que ver con ser conocida y apreciada por alguien infinitamente poderoso y bueno. Mientras esta paz sobrenatural llenaba mi habitación, me di cuenta de una presencia que no podía ver pero podía sentir inconfundiblemente. Era personal e íntima,
como si alguien estuviera sentado a mi lado en la oscuridad. Alguien que sabía cada detalle de mi dolor y se ofrecía como la respuesta a todo. Sin ver ninguna visión o oír ninguna voz audible, de alguna manera sabía con absoluta certeza que Jesucristo era real, que había oído mi oración, y que estaba alcanzando mi situación imposible para rescatarme. Las horas que siguieron pasaron en un estado que solo puedo describir como descanso sobrenatural. A pesar de enfrentar ejecución en la mañana, a pesar de estar atrapada en una habitación con guardias armados afuera, sentí un profundo sentido de seguridad y expectativa. A pesar de enfrentar ejecución en la mañana, a pesar de estar atrapada en una habitación con guardias armados afuera, sentí un profundo sentido de seguridad y expectativa. Algo estaba a punto de suceder. Alguien estaba a punto de actuar en mi nombre. Exactamente a las 3 de la madrugada del 15 de septiembre, el día de mi ejecución programada, oí un golpe suave en la puerta de mi dormitorio. Esto era imposible según cada protocolo de seguridad en su lugar. Nadie tenía permiso para visitarme. Nadie tenía acceso a esta ala del palacio sin autorización. Y ciertamente nadie se atrevería a acercarse a mi habitación en medio de la noche mientras estaba bajo arresto domiciliario. El golpe vino de nuevo, gentil pero insistente. Me acerqué a la puerta con el corazón acelerado, incierta si esperar o temer. Cuando presioné mi oreja contra la madera, oí una voz familiar susurrando mi nombre. Princesa Amira, es Fátima. Jesús me envió a sacarte. Fátima era la empleada doméstica anciana que había sido despedida días antes. Prohibida de cualquier contacto conmigo. Sin embargo, aquí estaba, de alguna manera dentro del área más segura del palacio, diciendo palabras que deberían haber sido imposibles. Susurró urgentemente a través de la puerta que era una cristiana secreta, parte de una red subterránea que nunca había sabido que existía. Tenía llaves, explicó, y un plan que había estado en preparación por meses. Cuando abrió la puerta de mi habitación, miré su rostro curtido con asombro. Esta mujer, que había limpiado nuestros pisos y preparado nuestras comidas por más de 15 años, había estado viviendo una doble vida, practicando fe prohibida, y manteniendo conexiones con otros creyentes. Reveló que había varios cristianos secretos entre el personal del palacio, personas que habían estado orando por oportunidades para ayudar a miembros de la familia real a descubrir la verdad sobre Jesús. Esto no era planificación humana. Esto era Dios moviéndose, susurró mientras me entregaba una abaya negra y niqab que disfrazaría mi identidad. Explicó que las cámaras de seguridad en esta sección habían fallado misteriosamente a medianoche, que los guardias habían caído en un sueño inusualmente profundo, que puertas, que deberían haber estado bloqueadas electrónicamente, estaban abiertas a lo largo de nuestra ruta de escape. Mientras nos movíamos por corredores que había caminado innumerables veces, todo se sentía diferente, cargado con propósito sobrenatural. El palacio que había sido mi prisión se estaba convirtiendo en el escenario de mi liberación. Cada puerta desbloqueada, cada dios dormido, cada cámara desactivada se sentía como evidencia de intervención divina orquestada por el mismo Jesús que me había llenado de paz solo horas antes. Así que te pregunto, ¿crees que Dios todavía realiza milagros hoy? ¿Crees que puede alcanzar situaciones imposibles y cambiar todo en un solo momento? Porque esa noche, mientras seguía a Fátima a través de los antiguos túneles subterráneos debajo de nuestro palacio, experimenté de primera mano que el Dios que acababa de conocer no estaba limitado por limitaciones humanas, autoridad familiar, o incluso la amenaza de muerte misma. Los túneles subterráneos debajo de nuestro palacio eran un laberinto que nunca había sabido que existía. Tallados de piedra antigua y extendiéndose por lo que se sentía como millas debajo de la ciudad. Fátima me guió a través de pasajes que aparentemente habían sido usados por sirvientes y personal de seguridad por décadas. Su pequeña linterna proyectando sombras espeluznantes en paredes que parecían susurrar con siglos de secretos. El aire era fresco y húmedo,
llevando el aroma de tierra y piedra, tan diferente de la atmósfera perfumada del palacio arriba que se sentía como si estuviéramos viajando entre dos mundos enteramente diferentes. Mientras caminábamos en silencio apresurado, Fátima comenzó a compartir revelaciones que destrozaron mi comprensión de la vida que había vivido. Explicó que había una redentera de cristianos secretos trabajando a lo largo de Arabia Saudita. Personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador, pero continuaban viviendo exteriormente como musulmanes para protegerse a sí mismos y a sus familias. Algunos eran empleadas domésticas y conductores como ella misma. Otros eran hombres de negocios e incluso funcionarios gubernamentales. Todos conectados por iglesias subterráneas que se reunían en ubicaciones ocultas a lo largo del reino. No eres el primer miembro de la familia real que hemos ayudado a escapar, susurró mientras navegábamos una sección particularmente estrecha del túnel. Ha habido otros, príncipes y princesas, que descubrieron la verdad sobre Jesús y necesitaban pasaje seguro fuera del país. Hay un ferrocarril subterráneo entero para conversos musulmanes que enfrentan persecución o muerte por su fe. La idea de que era parte de un patrón más grande, que mi situación desesperada no era única, trajo tanto consuelo como asombro. Mientras había estado viviendo mi existencia protegida en el palacio, una comunidad oculta entera de creyentes había estado arriesgando sus vidas para seguir a Jesús y ayudar a otros a encontrar la misma libertad. Habían estado observando, esperando y preparando para oportunidades como esta. Listos para intervenir cuando Dios abriera puertas que parecían permanentemente selladas. Emergimos de los túneles a través de una entrada oculta en lo que parecía ser un almacén abandonado en las afueras de Riad. Un pequeño camión estaba esperando con el motor encendido, conducido por un hombre que Fátima presentó ampliamente como hermano Ahmad. Me saludó con lágrimas en los ojos, llamándome su hermana en Cristo y explicando que había estado orando por mi seguridad por semanas. Aparentemente, la noticia de mi situación se había extendido a través del subterráneo cristiano, y múltiples familias habían estado intercediendo por mi protección y escape. El viaje a la frontera jordana tomó 18 horas, oculto debajo de alfombras y suministros en la parte trasera del camión de entrega de Ahmad. Cada punto de control me llenaba de terror, cierto de que seríamos descubiertos y devueltos para enfrentar un destino aún peor que la ejecución de la que ya había escapado. Pero en cada parada, los guardias nos dejaban pasar con inspección mínima. Algunos pareciendo casi sobrenaturalmente desinteresados en examinar nuestra carga. Ahmad más tarde me dijo que creyentes a lo largo de Arabia Saudita habían estado orando por misericordias de viaje y protección divina sobre nuestra ruta. Cuando finalmente cruzamos a Jordania, experimenté mi primer aliento de aire libre fuera de Arabia Saudita. La sensación física era indescriptible, como emerger del agua después de casi ahogarse, como salir de una cueva oscura a una luz solar brillante. Por primera vez en mis 28 años, estaba en un país donde podía hablar libremente, donde mis elecciones eran mías, donde ningún guardián masculino controlaba mis movimientos o decisiones. El peso que había presionado mi pecho toda mi vida de repente se levantó y me encontré sollozando de alivio y gratitud. La casa segura en Amán era un apartamento modesto dirigido por una pareja cristiana jordana que había dedicado sus vidas a ayudar a refugiados y conversos religiosos de todo el Medio Oriente. La hermana Miriam y el hermano Yusef me acogieron como a una hija, proporcionando ropa limpia, comida caliente y el primer sentido de seguridad que había experimentado desde que comenzó mi pesadilla. Su pequeña sala se transformaba cada tarde en un centro de estudio bíblico donde otros exconversos musulmanes se reunían para aprender sobre su nueva fe. Aprendí que no era la primera en escapar de esta manera y no sería la última. Conocer a estos otros conversos fue transformador de maneras que luché por articular. Estaba Khalil, un ex-imán de Irak que había aceptado a Cristo después de estudiar la Biblia para refutar argumentos cristianos y en cambio encontrarse convencido por el mensaje del Evangelio. Hila era una mujer siria que había huido de un intento de asesinato de honor después de que su familia descubriera su conversión secreta.
Omar había sido un hombre de negocios rico en Líbano que lo perdió todo cuando su fe se hizo conocida, pero hablaba de ganar tesoros en el cielo que nunca podrían ser robados. Sus historias de transformación hacían eco de temas que resonaban profundamente con mi propia experiencia. Cada uno había alcanzado un punto de crisis donde las enseñanzas islámicas se sentían inadecuadas para abordar sus necesidades espirituales más profundas. Cada uno había encontrado a Jesús a través de medios sobrenaturales, sueños, visiones o oraciones desesperadas que fueron respondidas de maneras milagrosas. Cada uno había descubierto que el cristianismo ofrecía algo fundamentalmente diferente de la religión que habían conocido. No un sistema de reglas a seguir, sino una relación con un Dios vivo que los amaba incondicionalmente. Durante mi primer estudio bíblico formal, el hermano Yusef abrió el Evangelio de Juan y leyó las palabras de Jesús sobre liberar a los cautivos, sobre ofrecer agua viva a aquellos que tenían sed, sobre ser el camino, la verdad y la vida. Mientras leía, sentí la misma paz sobrenatural que había experimentado en mi habitación de prisión, pero ahora estaba acompañada de comprensión. El amor que había sentido no era solo consuelo emocional, sino la presencia real de Dios mismo, alcanzando mi momento más oscuro para ofrecer salvación. El Islam me enseñó a ganar el amor de Alá a través de un rendimiento religioso perfecto. Pero Jesús ofrecía su amor libremente a alguien que no había hecho nada para merecerlo. El Islam me requería someterme a estructuras de autoridad humana que reclamaban mandato divino. Pero Jesús ofrecía relación directa con Dios que pasaba por alto todos los mediadores terrenales. El Islam prometía el paraíso como recompensa por buenas obras. Pero Jesús ofrecía seguridad de vida eterna como un regalo gratuito basado en su sacrificio en lugar de mi rendimiento. El contraste era tan marcado, tan liberador que me pregunté como nunca lo había visto antes. Por 28 años, había llevado el peso aplastante de intentar ganar la aprobación de Dios a través de observancia religiosa, cumplimiento cultural y obediencia familiar. Pero Jesús ofrecía llevar esa carga él mismo, proporcionar la rectitud que nunca podría lograr, satisfacer la justicia de Dios a través de su propio sacrificio en lugar de mis esfuerzos inadecuados. El 22 de septiembre, exactamente una semana después de mi fecha de ejecución programada, acepté formalmente a Jesucristo como mi Señor y Salvador en presencia de mi nueva familia cristiana. La oración era simple pero profunda. Reconociendo mi pecaminosidad, aceptando el sacrificio de Cristo en mi nombre, e invitándolo a convertirse en el gobernante de mi vida. El momento en que hablé esas palabras, sentí las cadenas finales de mi vieja existencia rompiéndose, reemplazadas por una libertad que era tanto espiritual como práctica. Mi bautismo tuvo lugar 3 días después en una ubicación oculta fuera de Amán, rodeada de creyentes que se habían convertido en más familia para mí que mis parientes de sangre alguna vez habían sido. Mientras el hermano Yusef me bajaba debajo del agua y me levantaba de nuevo, sentí como si estuviera muriendo a la princesa Amira, la real saudí que había vivido en jaulas doradas y oscuridad espiritual y renaciendo como simplemente Amira. Hija del Rey de Reyes, ciudadana de un reino celestial que nunca podría ser quitado. ¿Has experimentado este tipo de transformación de vida? ¿Has descubierto la diferencia entre obligación religiosa y libertad espiritual? Porque ese día, emergiendo de las aguas bautismales en el desierto jordano, entendí por primera vez lo que significaba estar verdaderamente viva. Todo antes de ese momento había sido mera existencia, pasando por movimientos prescritos por otros. Pero ahora estaba viviendo en relación con el Dios que me había creado, amado y rescatado de la muerte misma. Los desafíos prácticos de construir una nueva vida apenas estaban comenzando. Pero el fundamento espiritual era inquebrantable. Había intercambiado riquezas terrenales por tesoros celestiales, comodidad temporal por seguridad eterna, aprobación humana por aceptación divina. Y por primera vez en mi vida, sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Hoy, vivo bajo una identidad asumida en un pequeño apartamento en una ciudad que no puedo nombrar por razones de seguridad.
Mi hogar consiste en 2 habitaciones modestas, una cocina diminuta y un baño más pequeño que el armario que una vez tuve en el palacio. Trabajo como traductora para una organización de ayuda internacional, usando mis habilidades lingüísticas para ayudar a otros refugiados a navegar la burocracia y encontrar servicios esenciales. El salario apenas cubre mis gastos básicos, y mis posesiones caben en 2 maletas. Pero me despierto cada mañana más rica que cualquier palacio podría hacerme. Pueden quitarme mi corona, pero no pueden quitarme mi salvación. El contraste entre mi vida actual y mi existencia anterior como princesa saudí se siente como comparar luz a oscuridad en lugar de riqueza a pobreza. En el palacio, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía en constante miedo de disgustar a mi padre, de romper reglas religiosas, de fallar en cumplir estándares imposibles de perfección. Cada lujo venía con cadenas invisibles. Cada privilegio llevaba el precio de sumisión absoluta a autoridad que no había elegido y no podía escapar. Ahora gano mi propio ingreso modesto. Elijo mi propia ropa, decido mi propio horario, y hablo libremente con cualquiera que conozca, independientemente de su género o estatus social. He descubierto la profunda alegría de tomar decisiones basadas en convicción personal en lugar de obligación cultural, de servir a otros desde el amor en lugar del deber, de adorar a Dios desde la gratitud en lugar del miedo. La simplicidad de mi vida actual ha revelado cuánto de mi lujo anterior era en realidad pobreza espiritual disfrazada en envolturas doradas. El gobierno saudí emitió una orden internacional de arresto dentro de semanas de mi desaparición. Según fuentes de inteligencia en el subterráneo cristiano, mi padre inicialmente reclamó que había sido secuestrada por terroristas. Pero eventualmente la familia reconoció que había huido para evitar el matrimonio y abrazar el cristianismo. La orden me acusa de apostasía, deshonor familiar y traición contra el reino. Si alguna vez soy capturada y devuelta a Arabia Saudita, la pena es muerte por ejecución pública, llevada a cabo como ejemplo para otras mujeres que podrían considerar rebelión similar. Vivir con esta amenaza constante requiere vigilancia que se ha convertido en segunda naturaleza. Cambio mi apariencia regularmente, evito las redes sociales completamente, y nunca me quedo en una ubicación por periodos extendidos. Mi teléfono usa comunicación encriptada. Mi acceso a Internet corre a través de múltiples servidores proxy, y he memorizado procedimientos de evacuación para varios escenarios de emergencia. La libertad que gané a través del escape vino con el precio permanente de mirar sobre mi hombro. Pero incluso esta ansiedad es más ligera que la esclavitud espiritual que dejé atrás. El aspecto más doloroso de mi nueva vida es la separación completa de mi familia de sangre. Dentro de días de mi escape, mi padre emitió una declaración formal desheredándome enteramente. Según la ley islámica y el honor familiar, ahora soy considerada muerta para ellos. Mi nombre borrado de los registros familiares. Mi existencia eliminada de su historia. Mi madre, hermaníes y hermanos tienen prohibido mencionarme, buscarme o reconocer que alguna vez tuvieron una hija y hermana llamada Amira. Sin embargo, incluso esta pérdida devastadora ha sido transformada por Cristo en algo redentor. Mientras lloro a la familia que nunca veré de nuevo, he descubierto una familia espiritual más amorosa y solidaria que mis parientes de sangre alguna vez fueron. La comunidad cristiana que me abrazó opera en principios de aceptación incondicional, apoyo mutuo y amor sacrificial que eran completamente extranjeros a mi experiencia de dinámicas familiares islámicas. Estos creyentes arriesgan su propia seguridad para protegerme y animarme, ofreciendo el tipo de amor que mi familia real nunca proporcionó, a pesar de su riqueza e influencia. Mi enfoque ministerial se ha convertido en ayudar a otras mujeres musulmanas que enfrentan situaciones similares de matrimonio forzado, violencia de honor o persecución religiosa a través de redes seguras que abarcan múltiples países. Comparto mi testimonio con mujeres que se sienten atrapadas por la ley islámica y expectativas culturales. Mi historia les da esperanza de que el escape es posible, de que hay personas dispuestas a ayudar,
y de que Jesús ofrece libertad a aquellos a quienes la sociedad considera permanentemente esclavizados. Este trabajo es peligroso más allá de la descripción. Cada mujer que ayudo representa una posible brecha de seguridad que podría exponer toda nuestra red. Cada testimonio que comparto aumenta mi visibilidad a los servicios de inteligencia saudíes cazando mi ubicación. Cada Biblia que proporciono a un converso secreto podría desencadenar investigaciones que pongan en peligro a múltiples familias. Pero he aprendido que el Evangelio vale cualquier riesgo. Que el amor de Dios nos obliga a compartir la libertad que hemos recibido independientemente del costo personal. Los estudios bíblicos subterráneos. Que facilito operan con protocolos de seguridad de nivel militar, ubicaciones rotativas, comunicaciones codificadas y medidas elaboradas de contrainteligencia. Nos reunimos en sótanos, edificios abandonados, hogares privados y ubicaciones remotas. Siempre listos para dispersarnos rápidamente si las autoridades se acercan. Las mujeres que asisten a estos estudios llegan usando cubiertas completas, hablan en susurros y se van por separado para evitar detección. Sin embargo, en estas reuniones ocultas, presencio transformaciones que reflejan mi propia experiencia de descubrir vida espiritual auténtica por primera vez. El Islam me ofreció reglas, pero Jesús me ofreció relación. Esta distinción se ha convertido en el fundamento de todo lo que ahora entiendo sobre la fe y la espiritualidad. La práctica islámica consistía en realizar oraciones requeridas en tiempos designados siguiendo regulaciones detalladas sobre comida, ropa y comportamiento y ganando aprobación divina a través de observancia religiosa. Era agotador, basado en el miedo y en última instancia sin esperanza porque el cumplimiento perfecto era imposible. Y el amor de Alá permanecía condicional al rendimiento humano. El cristianismo reveló un paradigma completamente diferente donde el amor de Dios es el punto de partida en lugar de la meta. Jesús demostró amor divino muriendo por la humanidad mientras aún éramos pecadores antes de que hubiéramos hecho algo para ganar o merecer su sacrificio. Este amor se convierte en la motivación para la vida cristiana en lugar de la recompensa por el rendimiento cristiano. En lugar de esforzarse por ganar la aceptación de Dios, los creyentes responden a la aceptación ya dada. Sirviendo desde la gratitud en lugar de la obligación. La diferencia entre el dominio masculino en el Islam y la igualdad en Cristo ha sido igualmente revolucionaria para mi comprensión de la dignidad y el valor humano. La ley islámica coloca explícitamente a las mujeres bajo autoridad masculina en matrimonio, decisiones familiares, testimonio legal y liderazgo religioso. Las mujeres se consideran inherentemente deficientes en razón y fe, requiriendo guía y protección masculina a lo largo de sus vidas. Mi valor en la sociedad islámica se determinaba enteramente por mis relaciones con hombres. Primero como hija de mi padre, más tarde como esposa de algún hombre. Pero el Evangelio reveló que Dios creó tanto a hombres como a mujeres a su imagen. Que Cristo murió igualmente por todas las personas independientemente del género y que los dones espirituales y el llamado se distribuyen por el Espíritu Santo sin considerar jerarquías culturales. En la comunidad cristiana, mi voz importa tanto como la de cualquier hombre. Mis insights se valoran igualmente y mi llamado ministerial se reconoce como un nombramiento divino legítimo en lugar de aberración cultural. Cada día oro por mi padre, madre y hermanos, creyendo que el mismo Dios que alcanzó mi celda de prisión puede penetrar la oscuridad espiritual que los mantiene cautivos. Oro para que encuentren a Jesús como yo lo hice en momentos de crisis cuando los sistemas humanos fallan y solo la intervención divina puede proporcionar esperanza. Oro por su salvación a pesar del odio que ahora llevan hacia mí. Confiando en que el amor de Dios es más poderoso que el rechazo familiar o el adoctrinamiento religioso. La esperanza que mantengo para su eventual conversión me sostiene a través de la soledad de la separación y el dolor de ser borrada de sus vidas. Sé que si Jesús puede salvar a una princesa saudí sentenciada a muerte por rechazar matrimonio arreglado, puede salvar a cualquiera, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia.
El mismo poder que abrió las puertas de mi prisión continúa trabajando en situaciones imposibles alrededor del mundo, alcanzando a personas a las que el esfuerzo humano no puede tocar. Así que te pregunto, tal como alguien que perdió todo para ganar todo, ¿le darás tu vida a Jesús hoy? Puede que no enfrentes ejecución física por tus elecciones, pero la muerte espiritual es igualmente real y mucho más permanente. Puede que no vivas bajo la ley islámica, pero cada corazón humano lleva cargas demasiado pesadas para soportar solo, culpa demasiado profunda para soluciones humanas, y anhelos demasiado profundos para satisfacción terrenal. El mismo Jesús que abrió las puertas de mi prisión puede abrir tu corazón. El mismo amor que salvó a una princesa desesperada en un palacio saudí puede transformar tu vida donde quiera que estés ahora. La misma libertad que descubrí en mi hora más oscura está disponible para ti en este momento. No porque hayas hecho algo para ganarla, sino por todo lo que Él hizo para proporcionarla. No esperes a que tu propia crisis te impulse hacia Él. Ven a Jesús ahora mientras aún puedas elegir libremente. Mientras su invitación aún esté abierta. Mientras sus brazos permanezcan extendidos hacia ti con el mismo amor incondicional que me rescató de muerte cierta y me dio vida más abundante de lo que nunca imaginé posible. Mi nombre es Amira y tengo 28 años. El 8 de septiembre de 2019, fui sentenciada a muerte por mi propio padre. Era una princesa saudí nacida en una riqueza y un poder inimaginables. Pero ese día, enfrenté la ejecución por negarme a casarme con mi medio hermano. Lo que sucedió después lo cambió todo. Nací en el Palacio de Riad en una tarde abrasadora de julio de 1991. La tercera hija del príncipe Abdullah, un miembro menor de la familia real saudí. Desde mis primeros recuerdos, estuve rodeada de pisos de mármol que se extendían como lagos congelados, candelabros de cristal que proyectaban patrones de arcoíris sobre tapices de seda, y sirvientes que se movían como fantasmas a través de corredores alineados con oro. Mi dormitorio solo era más grande que las casas de la mayoría de las personas, lleno de muñecas de París, vestidos de Milán, y juguetes con los que nunca jugué porque estaba demasiado ocupada memorizando versos del Corán. Todas las mañanas al amanecer, escuchaba el llamado a la oración resonando a través de los pasillos del palacio. A los 7 años, realizaba las 5 oraciones diarias sin falta. Mi tutora islámica privada Mariam llegaba cada mañana después de la oración del Fajr llevando su copia gastada del Corán y un palo de madera que usaba para corregir mi pronunciación. Todavía puedo sentir el peso de ese libro sagrado en mis pequeñas manos mientras recitaba verso tras verso. Mi voz uniéndose al coro de mis hermanas en nuestra sala de estudio privada. Competíamos para ver quién podía memorizar capítulos más rápido, quién podía recitar con el acento árabe más perfecto. Ganaba esas competiciones a menudo, y mi padre me recompensaba con perfumes raros de Francia o joyería que costaba más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. El Islam no era solo nuestra religión. Era el aire que respirábamos, el fundamento sobre el que se construía cada decisión, la lente a través de la cual veíamos cada aspecto de la existencia. Cuando cumplí 12 años y comencé a usar la abaya negra completa y el niqab fuera de nuestros cuartos familiares, me sentí orgullosa. Creía que estaba protegiendo mi modestia, honrando a Alá y siguiendo el ejemplo perfecto establecido por las esposas del profeta Mahoma. La tela negra que me cubría de pies a cabeza se sentía como una insignia de rectitud. Compadecía a las mujeres que vislumbraba en canales de televisión prohibidos, caminando con el cabello descubierto, los brazos expuestos, sus voces escuchadas en espacios públicos. Qué perdidas parecían, qué lejos de la guía de Alá. Mi madre, la princesa Nura, rara vez hablaba a menos que mi padre le hablara. Se movía por el palacio como una hermosa sombra, siempre perfectamente vestida, siempre silenciosa en presencia de hombres, siempre lista con un recordatorio gentil sobre el comportamiento islámico apropiado para sus hijas. Nos enseñó que el mayor honor de una mujer era su obediencia a su padre y más tarde a su esposo.
Explicó que Alá había creado a las mujeres para ser protegidas y guiadas por hombres y que nuestra sumisión era un acto de adoración. Nunca cuestioné estas enseñanzas porque nunca había conocido otra forma de pensar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no sabía que ya estaba en prisión. El palacio tenía más de 200 habitaciones, pero solo se nos permitía usar ciertas áreas. Teníamos aviones privados, pero solo podíamos viajar a destinos aprobados con guardianes masculinos. Usábamos diamantes que valían millones, pero no podíamos elegir nuestra propia ropa sin aprobación. Teníamos la mejor educación que el dinero podía proporcionar, pero ciertos temas estaban prohibidos. La historia se enseñaba solo desde una perspectiva islámica. La ciencia se filtraba a través de la interpretación religiosa. La literatura significaba poesía islámica y obras clásicas aprobadas. El Internet estaba fuertemente monitoreado, aunque a veces lograba vislumbrar el mundo exterior a través de las redes sociales antes de que nuestro supervisor digital notara y bloqueara el contenido. Vi a mis hermanas mayores desaparecer en matrimonios que nunca eligieron. Fátima, mi hermana mayor, se casó a los 17 con un primo que había conocido solo 2 veces. Recuerdo su día de bodas, como se paraba como una hermosa estatua en su vestido bordado con oro, sus ojos vacíos, su sonrisa ensayada, se mudó al complejo de su familia, y la vimos quizás 4 veces al año después de eso. Siempre acompañada por su esposo o sus parientes, siempre más callada de lo que solía ser. Mi segunda hermana, Laya, se casó con un empresario 40 años mayor que ella. En su boda, me susurró que se sentía como si estuviera asistiendo a su propio funeral. Estos matrimonios se celebraban como grandes éxitos, alianzas que fortalecían la posición política y económica de nuestra familia. A veces durante mis momentos secretos en línea, veía vídeos de mujeres en otros países. Mujeres que conducían autos, que elegían sus propias carreras, que se casaban por amor, que podían viajar solas, que podían expresar sus opiniones en público. Sentía un extraño agitamiento en mi pecho cuando las veía, algo que no podía nombrar. No era exactamente celos porque me habían enseñado que estas mujeres estaban equivocadas, que su aparente libertad era en realidad esclavitud espiritual. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que se movían por el mundo que llamaba a una parte de mí que no entendía. Hazte esta pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que no eras verdaderamente libre? Para mí, fue un despertar gradual, como el amanecer arrastrándose por el desierto. Pequeños momentos en los que me sorprendía preguntándome por qué necesitaba permiso para caminar en mi propio jardín, por qué mi voz no debería ser escuchada por hombres fuera de mi familia, por qué mis sueños importaban menos que los de mis hermanos simplemente por el cuerpo que Alá me había dado. Estos pensamientos se sentían peligrosos, incluso blasfemos, y rápidamente los alejaba con oraciones extras y recitación del Corán. A los 25 años, me consideraban prácticamente una solterona según los estándares del palacio. La mayoría de mis primas y amigas se habían casado años antes. Mi padre había rechazado varias propuestas de matrimonio por razones que nunca me explicó. Comencé a esperar en secreto que quizás me olvidaran, que me permitieran permanecer soltera y dedicar mi vida al estudio religioso. Incluso me atreví a soñar con convertirme en una erudita islámica, enseñando a otras jóvenes sobre la fe y la devoción. Estos sueños se sentían tan puros, tan rectos que seguramente Alá los bendeciría. Nunca imaginé que mi padre había estado esperando la oportunidad política perfecta para presentarse. Nunca sospeché que mi estado de soltera no era descuido sino estrategia. Vivía en mi jaula dorada contando cuentas de oración y memorizando versos. Completamente inconsciente de que la trampa estaba a punto de cerrarse alrededor de mí para siempre. El 3 de septiembre de 2019, fui convocada al majlis privado de mi padre, su sala de consejo formal, donde se tomaban decisiones familiares importantes.
La habitación olía a incienso y oud caro con alfombras persas cubriendo pisos de mármol y cojines arreglados en un semicírculo perfecto frente a su silla ornamentada. Cortinas pesadas bloqueaban la mayor parte de la luz solar de la tarde, proyectando todo en sombras. Mi padre se sentaba rígido y formal, todavía usando su amplio tobe de las oraciones matutinas. Mi tío Mansour y mi hermano mayor Faisal lo flanqueaban a ambos lados, sus rostros máscaras y legibles. El momento en que entré y vi su arreglo, mi estómago se hundió. Esto no era una reunión familiar casual. Realicé el saludo tradicional, besando la frente de mi padre y tomando mi lugar en el cojín designado frente a ellos. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi padre carraspeó, un sonido que siempre me había hecho enderezar la espalda con atención desde la infancia. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de una autoridad absoluta que no admitía discusión. Amira, tienes 28 años. Has sido bendecida por Alá con belleza, inteligencia y nacimiento noble. Es hora de que cumplas con tu deber como hija de esta casa. Hizo una pausa, estudiando mi rostro con esos ojos oscuros que siempre parecían ver directamente a través de mí. Tu primo Khaled Rashid ha solicitado formalmente tu mano en matrimonio. Las familias han acordado. Los contratos se firmarán dentro del mes. La habitación sintió como si estuviera girando mientras sus palabras me golpeaban. Khaled era mi medio hermano a través de la segunda esposa de mi padre, un hombre al que había crecido llamando hermano, compartiendo comidas de infancia y celebraciones familiares con. Ya tenía 45 años casado con 3 esposas con hijos mayores que algunos de mis primos menores. El pensamiento de él tocándome, de compartir una cama con él, de tener sus hijos, envió olas de náuseas a través de todo mi cuerpo. Esto no era solo un matrimonio arreglado. Esto era algo que se sentía fundamentalmente equivocado en cada fibra de mi ser. Mi tío Mansour se inclinó hacia adelante, su voz tomando el tono que usaba cuando explicaba asuntos religiosos. Esta unión fortalecerá la posición de nuestra familia en las provincias orientales. Los intereses comerciales de Khaled combinados con nuestras conexiones políticas crearán oportunidades para la próxima generación. Es una alianza estratégica bendecida por la ley islámica y la tradición familiar. Hablaba de mí como si fuera una pieza de propiedad siendo evaluada, listando mi valor en términos de conexiones y linajes. Mi padre continuó, delineando los detalles con el mismo tono impasible que podría usar para discutir una transacción comercial. La boda tendría lugar en 2 meses. Me mudaría al complejo de Khaled en Dammam, convirtiéndome en su cuarta esposa. Mis hijos heredarían riqueza y estatus significativos. Las familias ganarían protección mutua y ventajas económicas. Mientras hablaba, sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho, como hielo rompiéndose en un lago congelado. Me estaban intercambiando como una pieza de propiedad. Y esperaban que estuviera agradecida por el honor. Intenté encontrar mi voz, intenté formar palabras que pudieran expresar el horror creciendo dentro de mí. Padre, pero levantó la mano, silenciándome antes de que pudiera continuar. No hay nada que discutir, Amira. Esta es la voluntad de Alá expresada a través de la sabiduría de tu familia. Darás gracias a Alá por proporcionar un esposo tan adecuado y por permitirte servir los intereses de tu familia. Su tono sugería que mi aceptación no era una solicitud sino una suposición. Algo profundo dentro de mí gritaba que esto estaba fundamentalmente equivocado. No equivocado según la ley humana o la convención social, sino equivocado de una manera que parecía violar algo sagrado sobre la dignidad y la elección humana. Me habían criado para creer que la ley islámica era perfecta, que la autoridad familiar era divina, que la sumisión era mi llamado más alto como mujer. Pero sentada en esa habitación, escuchándolos planear mi futuro sin ninguna consideración por mis sentimientos o deseos, sentí una revuelta comenzando en mi alma.
El coraje vino de algún lugar que no reconocí, algún lugar más profundo que mi entrenamiento religioso o condicionamiento cultural. Miré a mi padre directamente a los ojos, algo que rara vez había hecho desde la infancia, y dije una palabra que lo cambiaría todo. No. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de mi tío se abrió ligeramente. Los ojos de mi hermano se ampliaron con shock. El rostro de mi padre pasó por una serie de expresiones de sorpresa a confusión a rabia creciente. Nadie aparentemente había considerado la posibilidad de que pudiera negarme. ¿Qué dijiste? La voz de mi padre era peligrosamente tranquila. El tono que siempre había precedido un castigo severo cuando era niña. Dije, no, padre. No puedo casarme con Khaled. No me casaré con él. Mi voz era más firme de lo que me sentía por dentro, aunque mis manos temblaban. Acababa de cometer el pecado imperdonable en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra comprensión de la obediencia islámica. Había desobedecido el comando directo de mi padre respecto al matrimonio. El área donde su autoridad se consideraba más absoluta y divinamente sancionada. La explosión de rabia que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado. Mi padre se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Su rostro se volvió púrpura de furia mientras comenzaba a gritar sobre desobediencia, sobre vergüenza, sobre cómo estaba destruyendo el honor de la familia y desafiando los comandos claros de Alá. Mi tío se unió citando versos sobre obediencia a los padres y el fuego del infierno que esperaba a las hijas rebeldes. Mi hermano me llamó egoísta y tonta, diciendo que estaba tirando un regalo de Dios. Pero incluso mientras rugían a mi alrededor, incluso mientras sus palabras caían como golpes físicos, sentí algo que nunca había experimentado antes. A pesar del terror corriendo por mis venas, a pesar de saber que acababa de declarar la guerra a todo lo que me habían enseñado que era sagrado, había una pequeña llama de algo que podría haber sido dignidad quemando en mi pecho. Durante los días siguientes, la campaña de presión comenzó en serio. Eruditos religiosos fueron traídos al palacio para explicarme por qué mi negativa no era solo desobediente sino realmente pecaminosa según la ley islámica. Citaron hadices sobre hijas que obedecían a sus padres siendo garantizadas el paraíso y otros sobre aquellas que desobedecían enfrentando castigo divino. Mi madre lloró y suplicó, explicando cómo mi desafío estaba trayendo vergüenza a todas las mujeres de nuestra familia. Mis tías se turnaron visitando mi habitación, compartiendo historias de mujeres que habían aprendido a amar a sus esposos arreglados y encontrar felicidad en la sumisión. Trajeron a Khaled mismo para hablar conmigo, pensando que quizás su presencia cambiaría mi mente. Se sentó frente a mí en la sala de recepción formal de nuestra familia, hablando gentilmente sobre sus intenciones de tratarme bien, de proveer para mí generosamente, de honrarme como su esposa. Pero todo lo que podía ver cuando lo miraba era al hermano que me había enseñado a montar caballos, que había asistido a mis fiestas de cumpleaños de infancia, que había estado presente en reuniones familiares toda mi vida. Lo equivocado de ello se sentía como veneno en mis venas. ¿Alguna vez has estado sola contra todos los que amabas? ¿Alguna vez has sentido el peso de un mundo entero presionándote, exigiendo que traiciones algo fundamental en tu propia alma? Esa era mi realidad en esos días de septiembre mientras la presión montaba desde todas las direcciones y me di cuenta de que mi única palabra de negativa había puesto en movimiento eventos que pronto espiralarían más allá del control de cualquiera. Aún no sabía que la rabia de mi padre se estaba endureciendo en algo mucho más peligroso que un conflicto familiar. No entendía que en su mente mi continuo desafío se estaba convirtiendo no solo en desobediencia sino en una amenaza a todo lo que creía sobre autoridad, religión y honor familiar. La trampa se estaba cerrando alrededor de mí y pronto descubriría exactamente hasta dónde estaba dispuesto a ir para romper mi rebelión y restaurar lo que veía como el orden natural de las cosas. 3 días después de mi negativa, los guardias del palacio aparecieron fuera de la puerta de mi dormitorio.
No la seguridad habitual del hogar que sonreía y asentía respetuosamente cuando me veían, sino hombres de rostro pétreo que nunca había visto antes. Se paraban en atención con las manos entrelazadas detrás de la espalda, sus ojos fijos directamente adelante, transformando mi santuario privado en una celda de prisión. Cuando intenté salir para mi caminata habitual de la tarde en el jardín, uno de ellos dio un paso adelante y sacudió silenciosamente la cabeza. No se necesitaban palabras. Estaba oficialmente bajo arresto domiciliario. Mis sirvientas personales fueron despedidas ese mismo día. Fátima, que había trenzado mi cabello desde que tenía 7 años, vino a mi habitación llorando mientras empacaba sus pocas pertenencias. Susurró que le habían prohibido hablar conmigo, prohibido tocarme, prohibido proporcionar cualquier asistencia más allá de entregar comidas. El aislamiento era quirúrgico en su precisión, cortándome de cada conexión humana que podría ofrecer consuelo o apoyo. Incluso mi hermana menor, no, estaba prohibida de visitarme. La vi desde mi ventana mientras estaba fuera de las murallas del palacio, llorando y gesticulando hacia mi habitación mientras los guardias la alejaban. Mis comidas se volvieron cada vez más escasas. Donde una vez había recibido elaborados spreads de cordero, arroz, frutas frescas y pasteles delicados, ahora me daban pan simple, agua y sopa delgada 1 o 2 veces al día. El mensaje era claro. Mi comodidad, mi dignidad, mi propio sustento dependían enteramente de mi cumplimiento. Me estaban rompiendo pieza por pieza, usando el hambre y el aislamiento como armas contra mi voluntad obstinada. El 7 de septiembre, exactamente 4 días después de mi negativa inicial, fui convocada a la sala de tribunal formal del palacio, una cámara que solo había visto durante grandes celebraciones familiares. La habitación había sido transformada en algo que se asemejaba a un tribunal islámico. Sillas de madera pesada estaban arregladas en un semicírculo con mi padre sentado en la posición central como un juez jefe. Mis tíos, mi hermano mayor y 3 eruditos religiosos que no reconocí lo flanqueaban a ambos lados. El aire estaba espeso con incienso y tensión. Me obligaron a pararme en el centro de la habitación mientras ellos permanecían sentados, un arreglo físico que enfatizaba mi impotencia. Uno de los eruditos, un hombre anciano con una barba gris que llegaba a su pecho, leyó cargos formales contra mí en árabe clásico. El lenguaje era tan arcaico y ceremonial que luché por entender cada palabra, pero el significado era inconfundible. Estaba siendo acusada de desobediencia a mi padre, trayendo vergüenza al nombre familiar y desafiando los comandos claros de la ley islámica respecto al matrimonio y la autoridad parental. No tenía abogado, no tenía defensor, no tenía voz en este procedimiento. Cuando intenté hablar, explicar mis sentimientos o defender mi posición, me dijeron que mis emociones eran irrelevantes para asuntos de ley religiosa y honor familiar. Los eruditos citaron verso tras verso del Corán y la literatura hadith, construyendo un caso de que mi negativa no era solo culturalmente inaceptable, sino espiritualmente condenatoria. Me pintaron como una hija rebelde que había sido corrompida por influencias modernas, que había perdido su camino y necesitaba corrección. La deliberación, si se podía llamar así, duró menos de 1 hora. El veredicto claramente había sido decidido antes de que entrara en la habitación. Mi padre se levantó y pronunció la sentencia en una voz que no admitía apelación. Era culpable de deshonrar a la familia y desafiar la voluntad de Alá. Tenía 7 días para reconsiderar mi posición y aceptar el arreglo matrimonial. Si continuaba negándome, enfrentaría la consecuencia última por traer vergüenza a nuestra noble línea de sangre. Asesinato de honor, lo llamó, aunque las palabras se sentían como agua helada en mis venas. Mi propio padre, el hombre que una vez me había llevado en sus hombros y me había comprado muñecas de tiendas de juguetes europeas, me estaba sentenciando a muerte por negarme a casarme con un hombre que se sentía como mi hermano. La ejecución estaba programada para el 15 de septiembre, exactamente 1 semana desde el pronunciamiento.
7 días para elegir entre una muerte viva y la muerte real. Me dieron una semana para elegir entre una muerte viva o la muerte real. Fui escoltada de regreso a mi habitación por los mismos guardias silenciosos, sus rostros sin mostrar emoción por lo que acababan de presenciar. Mi habitación, una vez mi refugio privado, llena de recuerdos de infancia y posesiones preciadas, ahora se sentía como una tumba. Las ventanas estaban enrejadas desde el exterior, aunque no había notado cuando se había hecho esta modificación. Mi teléfono, laptop y cualquier medio de comunicación con el mundo exterior habían sido removidos. Incluso mis amados libros, incluyendo mi copia personal del Corán, con mis notas manuscritas en los márgenes, habían sido confiscados. Las noches se convirtieron en tramos interminables de tormento. El sueño me eludía completamente mientras mi mente corría entre incredulidad y terror. Ataques de pánico me agarraban sin aviso, dejándome jadeando por aire y aferrándome el pecho mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Perdí todo apetito por la comida escasa que proporcionaban. Mi cuerpo rechazando el sustento como si entendiera que ya estaba muerta en todos los sentidos que importaban. Durante el día, caminaba por mi habitación como un animal enjaulado, contando pasos entre las paredes, midiendo las dimensiones de mi prisión una y otra vez. Intenté orar, volviéndome hacia la Meca y recitando las frases árabes familiares que había conocido desde la infancia, pero las palabras se sentían huecas y sin sentido. ¿Dónde estaba Alá en esta pesadilla? ¿Por qué estaba silencioso cuando más lo necesitaba? Las oraciones en las que había confiado toda mi vida ahora se sentían como rituales vacíos que no ofrecían consuelo, guía ni esperanza. Comencé a cuestionar todo lo que me habían enseñado sobre la fe, sobre la familia, sobre la naturaleza de Dios mismo. Si el Islam verdaderamente era la religión perfecta en la que me habían criado para creer, ¿por qué permitía esta crueldad? Si el honor familiar era sagrado, ¿por qué preservarlo requería destruir la vida de una hija? Si Alá era misericordioso y justo, ¿por qué permitía que esta injusticia se desplegara sin intervención? Para el 13 de septiembre, 2 días antes de mi ejecución programada, había alcanzado lo que se sentía como el fondo de la desesperación humana. No podía comer, no podía dormir, no podía encontrar paz en la oración ni esperanza en las escrituras. Mi reflejo en el espejo mostraba un fantasma de la mujer que había sido solo días antes. Mis ojos estaban huecos, mi rostro demacrado, mi espíritu completamente destrozado. Ni siquiera podía orar a Alá más porque me sentía completamente abandonada por él. Los miembros de la familia que una vez reclamaron amarme se habían transformado en mis verdugos. La fe que una vez había proporcionado estructura y significado a mi existencia ahora se sentía como una jaula diseñada para atraparme y destruirme.